Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. La bolsa, Carla, no te hagas la loca. Devolvé la bolsa. Hoy voy con la bolsa de cosméticos. Sí, por favor, devolvé la bolsa. Ponte esos labios que necesitas hoy más que nunca. Y bueno, vamos a echarle leña al fuego. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos oyentes? Espero que muy bien, desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad de su auto, desde la comodidad de su bus. Esperemos que vayan muy cómodos. Esperemos que estén en cualquier rincón donde se sientan cómodos. Y si no, pues haremos el esfuerzo para que se sientan cómodos. Como siempre, su servidor Andrés Durán, mi compañera la escurridiza Coronel. Esto es 7F, la otra política plus. ¿Por qué plus? Porque venimos recargados. Ah, ya. Porque venimos recargados, porque ya nos extrañaban. Aquí estamos en 7F, la otra política. Buenos días a todas, todos y todes que nos escuchan, nos ven y nos miran por las diferentes canales de Pichincha Comunicaciones. Gracias en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales. Todas las redes sociales estamos de Pichincha Comunicaciones. En Twitter, ya saben, @AndrésDuranC, @Salomé181 con nuestro queridísimo Pajarito Azul. 9 de la mañana con 10 minutos. Hoy tenemos harto que contarles, tenemos invitado también, así que vamos a echarle leña al fuego, como dice el Andresito Durán. Harto que contar. Harto que contar. Vamos con nuestro Pajarito Azul de una. Pajarito Larry, ¿qué nos dice el día de hoy? ¿Qué dice Larry? Póngale atención y mucho cuidado, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Este es el segmento del pajarito que más le encanta a la escurridiza Coronel. Pajarito de Larry. ¿Qué nos dice Larry el día de hoy, Morocha? Y venimos con un Twitter de nuestra casa, Pichincha Comunicaciones. Del tweet que nos trae el día de hoy, la ministra de Salud destacó que han existido intereses y acercamientos por parte de algunas farmacéuticas para montar una fábrica de vacunas en Ecuador. Suena bastante bonito esta declaración que dio el día de ayer la ministra de Salud. Yo seré la primera ecuatoriana que se vacune con CanSino porque tenemos que estar completamente seguros de su efectividad, aseguró la ministra de Salud el día de ayer, martes 15 de junio, durante un conversatorio con algunos medios de comunicación. Estas declaraciones las dio tras su consulta, al ser consultada sobre la efectividad de la vacuna Convidencia AD5NCOV del laboratorio chino CanSino, con el que el gobierno ecuatoriano negoció la adquisición de 6 millones de dosis y que llegarán al país en las próximas semanas. Así lo dijo la ministra de Salud, perdón. La ministra de Salud lo dijo así el día de ayer. Ella será la primera vacunada en el caso de llegar a que las vacunas se generen aquí en Ecuador. ¿Será posible? ¿Qué decirte? Me parece a mí que hay que solucionar primero los problemas. Yo hoy escuché unas notitas y un noticiero que a mí me vira un poco el hígado. Pero bueno, lo escuché porque hay que monitorear los contenidos que se difunden en otros medios de comunicación. No solo para cuestionar, sino para nutrirse, porque hay algunos que lo hacen con profesionalismo y apegado a todo el código deontológico que establece el periodismo. Pero hoy, por ejemplo, se siguen utilizando las cifras del Ministerio de Salud en torno a los fallecidos y contagiados por la COVID-19. Tomemos en cuenta que con el banderillero, Urco, o como quieran llamarlo, porque tenemos una serie de... Chimi, se confundí, decía yo soy Churri. No, brother, vos eres Chimi. Vamos a ponerles unos gafetes. Unos gafetes acá. Les vamos a poner unos gafetes para que no se olviden de quiénes son. Y con Chimi conversábamos de este tema y tuvimos la posibilidad de entrevistarlo al viceministro de Salud. Y él nos dijo, las cifras no están apegadas a la realidad. Hay subregistro y el subregistro asciende a 53,000 muertes por la pandemia, por la sindemia. Entonces se sigue ratificando esa cifra cuando ya se conoce que es una mentira, cuando tenemos una autoridad que confirma y dice las cifras no han sido llevadas técnicamente. Hay una falsedad detrás de esa estadística.
Entonces yo creo, me parece a mí, Carla y queridos amigos, que lo que se tiene que solucionar en primera instancia es la transparencia. De los... ¿Qué heredaron? ¿En qué estado lo hicieron? ¿Y por qué algunos medios siguen reiterando que las muertes no son 53,000, sino son las publicaciones oficiales que se vienen heredando del gobierno del señor Moreno? Entonces, solucionado esto, transparentadas las cifras, me parece a mí que tienes una mesa de trabajo, una base sobre la cual puedes ejecutar un plan de 9 millones en 100 días, pero si no se soluciona esto, vamos a seguir teniendo problemas. Y tomen en cuenta lo que ayer denunciamos en Bajo el Ocaso, el relato en caliente. ¿Qué denunciamos en Bajo el Ocaso? Que hay médicos que están entregando certificados con supuestas o presuntas enfermedades severas, ¿sí?, o malformaciones para hacer uso doloso de este documento y saltarse la fila. Por favor. La viveza criolla facilitada por un galeno que había firmado su vocación Oiga, eso hipocrática. le puede generar incluso que le corten la licencia de Por médico, supuesto. ¿no? Yo le contaba un caso de Pero una espérate, persona... espérate. Siga. Dame un chance porque acá Siga y quiero me hacer cuenta. una salvedad, porque si no van a saltar a decirme, pero es que usted está generalizando. No. No. Yo estoy citando un caso, nos llegó el certificado médico, este medio de comunicación, Escurridiza es testiga. Así es. Es testigo, ¿sí? Nos llegó el certificado médico, el nombre del cardiólogo y demás, a quién se le entregó. Esta persona tiene aproximadamente 25 años, lo necesitaba porque quería salir del país a un viaje y no sé qué. Y hoy es Vox Populi eso. Y hemos recibido algunos comentarios del día de ayer en nuestra transmisión que nos dice, sí, efectivamente, Adrián Andrés, eso está sucediendo, póngale atención y mucho cuidado a este tema. Entonces, lo que yo digo es simple y sencillo. Por favor, tomemos en cuenta que ya tuvimos un escándalo con las vacunas VIP, donde empresarios, y que dicho sea de paso, lo aceptó el propio viceministro, empresarios, políticos, periodistas. Hay algunas listas VIP. Digamos, hay algunas listas no solo VIP una. se han beneficiado. Imagínate este caso, y aquí matizo, porque esto es importante hacerlo. Frente a la inexistencia de la regulación y el control, y un Estado aparente que ya no opera, sobre su centralidad, sobre la política pública, sobre las necesidades ciudadanas, sino que opera en sus márgenes y es discrecional. Frente a eso, tenemos hoy redes que se dedican a vender aquello para facilitar que los ciudadanos se salten a la fila. Eso también es corrupción, queridos amigos. Por supuesto. La corrupción no solo es de políticos o de empresarios. La corrupción es un tema cultural y si no la denunciamos, pues vamos a seguir pecando en este tema. Es lo que le decía Andresito, y es un caso personal que lo conozco porque a una persona aprovechó que tenía una afectación respiratoria que tenemos, creo que la gran mayoría de los quiteños, que es rinitis. Y lo que hizo fue el certificado médico, le puso con el nombre científico y con eso fue vacunada. Yo también tengo rinitis alérgica. Ahora recién me entero que también la tiroides, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica con la que uno se puede vacunar. Sin embargo, ahí queda también la conciencia de cada uno. Tengo por otro lado un amigo que es paramédico, atiende enfermos de COVID y de accidentes de tránsito, tiene de todo, tiene un trabajo muy, muy riesgoso y todavía no está vacunado por su edad. Entonces, entre que se vacune una persona que tiene rinitis, que puede cuidarse, que tal vez no tiene tantos riesgos por su edad, a que se vacune un paramédico, creo que no hay dónde meterle ahí más comentario. Creo que ya, como dice Andresito, vea la corrupción, no solamente hay que señalar con el dedo y decir, es que el político es corrupto, no. Nosotros también con nuestro accionar día a día, vea, a veces nos saltamos las colas, a veces podemos meter por ahí debajo algún billetito y eso tampoco está bien, eso también es corrupción. Así lo dijo el señor Andrés Durán. Sí.
A ver, no, yo creo que es una reflexión que nos compete. Es obvia, además. Y Es nos bastante conviene obvia. a todos, o Es sea. obvia. Porque a veces nosotros tenemos esta facilidad, Carla, de espeluznarnos y decir, ¡corrupción! Y Eso lo no denunciamos. Y se han llevado, sí hay carreteras, pero con sobreprecio, sí hay hidroeléctricas, pero con sobreprecio. ¡Corrupción! A ver, aguanta un chance. Aguanta un chance. Y esa persona que denuncia, esa que tiene la posibilidad de saltarse la fila, Y la de ser vacuna. periodista pautado, de tener acceso a una lista VIP y de alguna forma, si no, hacer uso doloso de un certificado médico. Dicho sea de paso, el médico que entregó este certificado para uso doloso de este paciente es hincha de una tendencia política que ha denunciado de manera sistemática la corrupción en este país. Pero hincha. Nosotros stalkeamos sus redes sociales. Esos serán los ciudadanos ilustres. Puede ser, no Hablábamos sé. ayer. Pero, oye, hincha, así como los barcelonistas cuando quedaron campeones y que todos pusieron... Como los liguistas el- cuando el ganan logo. ya son insoportables. No, el rey de copas es el rey de copas. Se ríe el Carlitos Minango. No, el rey de copas es el rey de copas. Sí, se pone bravo. Pero imagínate tú Sí, totalmente de acuerdo, que Andrés. son esas personas Sí. que denuncian y que La se doble moral. transforman y el doble rasero y se transforman y dicen, pero corrupción, existió 10 años de corrupción del correísmo, fuera Satanás. 14 empiezan, ¿no? años dijeron ayer ya. 14 años, fíjate, Por le ahí meten dice. ahí a Moreno. Nada que ver las papas con las mellocos. Le meten ahí a Moreno y extienden, ¿no? Prolongan un poquito el periodo, bastante, y cuando no hay No ningún tiene tipo de nada que ver. coincidencia. Se puede hacer un análisis sesudo al respecto. Pero esto, o sea, este doble rasero, gritan corrupción, pero en la práctica son ellos los corruptos. Y este médico es hincha de esa tendencia ideológica política, pero es un señor enfermito de esta tendencia política. Y él es el que da los certificados. Yo que vi sus son redes sociales, o sea, en tweet dándole alterados. pero palo, gritándole dictócrata, dictador, autoritario, corrupto, no más 10 años de corrupción. Y es el que entrega certificados falsos para que se vacunen sus pacientes, saltándose la fila, realmente perjudicando a personas con discapacidad o con enfermedades Crónicas. catastróficas. O por la edad o por lo Miren que realiza su profesión. Miren ustedes, preferimos no revelar su nombre porque no somos jueces, somos periodistas, pero me parece que hay que pensar esto, reflexionar y discutirlo en el seno de la familia. Vamos con el siguiente tuit, mi querido Andrés. Y Échale. amigos, les voy a contar que el día de ayer también fue otro boom. El pobre pajarito azul queda desplumado con estos bombardeos a veces. El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que se eliminará el examen de acceso a la educación superior. En su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos a comentarlo. Queridos jóvenes, iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes. Pero no solo eliminaremos el EAES, también haremos una serie de cambios para mejorar tus oportunidades de acceso a la educación superior por medio de un proceso óptimo y eficiente que reconozca más aún
tu esfuerzo en el colegio y principalmente con políticas que amplíen los beneficios a grupos históricamente excluidos. Este es un gobierno del encuentro, responsable y con visión enteramente social. El proceso de admisión iniciará la 4ª semana de junio. Jóvenes, tengan la seguridad que trabajaremos con todos los actores del sistema de educación superior para que en el corto plazo y de manera ordenada y transparente transferir el proceso de admisión a las instituciones de educación superior, fomentando su autonomía, ejercida de manera solidaria y responsable en el marco de la calidad académica y de la responsabilidad social. Unas cosas, yo ayer conversaba de esto con Chimi, con Banderillero, con el doctor Acosta, y ¿sabes qué? Recordé lo que significó el mandato 14 en esa constituyente del año 2008, que de alguna forma ya vaticinó el estado de salud del sistema universitario del país. Les encanta perifonear la palabra autorregulación. Autorregulación. Tomen en cuenta que en ningún país del mundo donde su academia se respeta, existe autorregulación. Hay trazabilidad. No puede ser juez y parte. Es que es así, hay trazabilidad, hay parámetros, ¿sí? Y hay estandarización de procesos institucionales. No lo digo yo, lo dicen todas las revistas científicas y académicas del mundo y todas las academias consolidadas del mundo. Usted el día de mañana quiere hacer una maestría en Sciences Po, o en London School, o en Cambridge, o en Harvard, o en el lugar que usted quiera, y va a tener que hacer un proceso de admisión, va a tener que dar un TOEFL, va a tener que manejar el idioma, va a tener que rendir un proceso en el cual se vea si realmente tiene una aptitud y una actitud, ¿sí? Uh-huh. No hay academia en el mundo que no te tome un examen de ingreso. Hay casos en los que este examen de ingreso es sustituido por una especie de propedéutico. En Argentina se conoce como escuela de verano. Andresito, ahí te voy a hacer, por ejemplo, un paréntesis. Ajá. En la Universidad Central del Ecuador se tomaba el examen de ingreso justamente para eso, para que los alumnos, depende de su calificación, puedan ingresar directamente a primero o puedan ingresar al que tú le llamas el propedéutico, al preuniversitario, el propedéutico. Y así se evitaba también la aglomeración de estudiantes. Yo digo, si dábamos examen de entrada a la Universidad Central y así éramos un montón de alumnos, que nos tocaba, incluso varias veces nos tocó recibir clases parados o sentados en el piso, porque ya no alcanzaban las bancas. O marcada. ¿Cómo? Sí, alguna vez sí me senté en alguna rodilla. Pero de alguna amiga, qué error que es el Andresito, no. Yo no dije nada. Que conozco lo bandido que es. Entonces yo digo, ahora, si no hay un examen de ingreso, ¿dónde van a meter a todos los estudiantes? Si antes con este filtro, se puede decir, o con este examen se redistribuía a los alumnos, no alcanzábamos en las aulas. Claro. ¿Dónde van a estar todos los demás? ¿Eso no debería haber sido primero antes de eliminar así nomás el examen? Ya, verás. O sea, esto es parte de la autorregulación que te menciono. Por eso utilizaba este concepto, porque se ha puesto de moda. Yo digo, cuando nos vende el gobierno el tema de la autorregulación, entendamos que se dio un suceso inédito en la historia académica de este país, la autarquía. Cada universidad tenía su proceso de admisión. No existía un organismo colegiado que coordine o institucionalizado que coordine las acciones gubernamentales en torno a la educación superior. Cada universidad cobraba lo que le daba la gana de matrícula y de colegiatura. Cada uno tenía su proceso de admisión y creo que el secretario hace alusión a aquello. Dice, más o menos, déjenme parafrasearlo por favor, caminaremos de la mano de las universidades para que ellas también puedan hacer su proceso de admisión en el corto plazo. ¿Qué les está diciendo? Que ellas se hagan cargo del proceso de admisión. Que es una desregulación del propio sistema, pero no va al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Incrementar la cantidad de matrículas, incrementar la oferta universitaria,
¿Qué pasó con los institutos tecnológicos o técnicos en el país? ¿Qué pasó con esa oferta de campaña del señor Lenín Moreno, que dijo, yo quiero hacer, me parece que eran 79 u 89 institutos técnicos y tecnológicos, similar a lo que sucedía en Alemania? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿dónde está la base que a nosotros nos permita transparentar lo sucedido anteriormente y sobre esa base volver a construir o decir, bueno, tenemos esta es la situación, hagamos un diagnóstico o un análisis situacional y esto es lo que tenemos y es hacia allá donde debemos ir? ¿Dónde están los estudios científicos que avalen una decisión gubernamental que diga, no más examen porque esto no ha permitido el incremento de la matrícula en el sector afro, en el sector indígena o en el sector mestizo o para las mujeres o para cualquier sector? Yo creo, Carla, que cuando hablamos de academia, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de procesos técnicos y tecnológicos, debemos hacerlo con evidencia científica. Por eso es una entidad apegada a esta rama, hace ciencia, se encarga de ser el ente rector de la producción de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación de este país. ¿Dónde está ese estudio que permita decir, así es, porque las cifras, las estadísticas, los estudios, las etnografías... Dicen que hay que eliminar el examen. Dicen pero no esto. Dice. Andrés y amigos, el día de mañana no se pueden perder nuestro programa porque trataremos más a fondo justamente este tema. Realmente es una idea acertada el eliminar el examen para entrar a la universidad. Lo trataremos con una experta en el tema, así que el día de mañana no se pueden perder nuestro programa. Pero antes de irnos antes de irnos al corte, tenemos que mandar la pregunta de Twitter del día de hoy. Así que mi querido Carlitos Minango, ¿qué opinas de? Se ha dormido el Carlitos. ¿Qué opinas de? Queremos agradecer a nuestros amigos que respondieron nuestra pregunta del día de ayer. Andrés, ¿está de acuerdo con la autorregulación? Hablamos otra vez de la autorregulación de los medios de comunicación. Recuerdan, conversábamos el día de ayer en Twitter. El 17.9% dice que sí, que cree que sí, que los medios de comunicación nos podemos autorregular. Y el 82.1% dice que no, para nada. Esa fue la respuesta de nuestra pregunta el día de ayer sobre la autorregulación. Podemos regular con pautas, ¿será? Ese es otro tema. Cuando hay pauta, capaz que nos podemos autorregular. O nos pasamos del medio digital a la televisión. A la televisión, mire qué pasa. Pero además vamos a cobrar cero. Pero espérate, aguanta. Hay que vender primero. Hay que vender para poder ver si funciona el programa. Y si funciona, bacán. Pero como estoy en televisión nacional, ¿cómo no voy a vender? Claro. Imagínate. Además que con el mayor rating de todos los canales y los medios, entonces como que bien, decir voy a ganar cero está medio raro. Pero la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy, porque tenemos un tema importante que es sobre la producción. Y ya tiene que ver el programa del día de hoy, no se puede mover de donde usted está, porque le vamos a explicar. ¿Considera que el decreto 68 estimulará la producción o concentrará aún más la riqueza en pocas manos? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes en Twitter. Para que la pueda responder, tiene que quedarse aquí porque ya venimos con nuestro invitado. Y antes de irnos al corte, la historia no contada. Vamos con nuestra historia no contada en el segmento del día de hoy. Hoy presentamos el capítulo El sueño de la gran Colombia. Vamos, mi querido Carlitos, regresamos después del corte con nuestro invitado. Más claro no canta un... Póngale asunto a esta información. Como que me llama Don Severo y vengo con esmero a contar la historia bien entero. ¡Descansen! ¡Armas! ¡Trote! ¡Ar!
Apenas 5 días después de la histórica batalla de Pichinche conseguida la libertad, el 29 de mayo de 1822, se decidió en Quito que los territorios de la antigua presidencia pasaran a formar parte de la República de Colombia. Esto generó fuertes enfrentamientos entre los grupos locales porque unos querían irse al Perú, otros a Colombia y los demás una total independencia sin arrejuntarse a ninguno. ¿Y quienes tomaron esa decisión? Pues los mismos muchachos terratenientes y gamonales que se creían dueños de todo. Tanto les gustó la libertad que abusaron de ella y se les ocurrió la idea de crear nuevas y tantas repúblicas como puedan. Vea usted, como el negocio de agarra lo que pueda. Así fue como las clases dominantes ampliaron sus propiedades y realizaron tejes y manejes para crear un ordenamiento jurídico acorde a sus intereses. Entonces los principales grupos de poder económico se fueron arrejuntando en las ciudades más desarrolladas de ese entonces, Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero qué pila estos muchachos. No, eso será. Estas tres regiones, con sus respectivos gobernantes y su maniobra, fueron debilitando el ideal bolivariano de crear una gran república con la plena participación de los sectores populares, ya que según el Libertador, eso evitaría el peligro de una reconquista de España y el expansionismo de los Estados Unidos. Pero qué va, a estos muchachos no les importó ni la participación ciudadana ni los sectores populares, igualito que hoy día. No me tienes paciencia. El pueblo le fue útil solo para lograr la independencia y barajo contigo se ha dicho. ¡Toma! Más pudo el peso económico y político que habían acumulado las clases dominantes, mientras Estados Unidos y la Gran Bretaña tampoco veía con buenas vistas. Es que en Manaví no se dice los ojos, se dice las vistas. De que se levante un gran país con proyección de potencia latinoamericana. Divide y cosecharás, dice el dicho, y dividieron desde el inicio estos muchachos. Pero ese divisionismo no solo era por esta tierra, no señor, también lo fue en los territorios de lo que hoy son Colombia y Venezuela. Es que estos muchachos latifundistas y comerciantes se opusieron a la creación de la Gran Colombia como cortados con la misma tijera. Y así fue como el 6 de mayo de 1830 la antigua Capitanía General de Venezuela resolvió su emancipación y se declaró Estado libre y independiente, como dicen los muchachos de la prensa por acá. Varios días más tarde, siguiendo ese ejemplo de la división, el 13 de mayo de ese mismo año, una junta de notables de Quito, que incluía curas y militares, resolvió la separación de la Gran Colombia y lo que posteriormente pasamos a llamarnos República del Ecuador. Oiga, desde esa época es que existen estos notables y de apellido de grueso calibre. La declaración de independencia de nuestro territorio tampoco es que fue una buena noticia para el pueblo, peormente para los indígenas de la sierra y campesinos de la costa, porque con el pretexto de la emancipación sobrevino la prepotencia del militarismo extranjero que pretendían despojarle de sus tierras como si fuera otra colonización. Así nacieron las montoneras campesinas como una nueva forma de protesta y lucha popular para defender en forma disciplinada la tierra de sus ancestros. De esa manera aquel sueño libertario de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, por el que tanto se luchó y se perdieron tantas vidas, se diluyó como espuma en el mar. No en vano el Libertador, al ver tanta división, dijo: «He arado en el mar». Con la extinción de su vida, se perdió el sueño de la gran nación latinoamericana unida para el desarrollo y progreso de los pueblos. Más pudo el interés, la ambición y poder de las clases dominantes que el débil discurso integrador, que a pesar de que muchos seguidores leales hicieron esfuerzos para evitar el separatismo, su esfuerzo fue inútil y el pueblo a pagar las consecuencias como siempre. Óigame, compañero, peñísqueme, que hoy día me quieren hacer creer que otros son los que dividieron al país, cuando fueron ellos mismos los que lo dividieron desde que nació mismamente nuestra república. Pero si así nos dibujaron la historia sin importarles nada, don Severo aquí les trajo la historia no contada, sí señor.
Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe. Bien, 9 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente con nuestro invitado del día. Queremos pedirles disculpas a nuestros oyentes y por supuesto, en primera instancia, a nuestro invitado por la espera. Lamentablemente, son así los gajes del oficio. Estamos con Santiago León. Él es exministro de Producción, economista con mención en gestión empresarial, especializado también en el sector público, de la Escuela Politécnica del Litoral y también magíster en Administración Pública y en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas de la Universidad de Nueva Orleans en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Santiago León? Un gusto saludarte. Te habla Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. Buen día. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes y con quienes nos están viendo y escuchando. No, al contrario. Gracias Muchas por haberla aceptado. A ver, Santiago, tenemos un decreto que es el que ha facilitado que hoy se propicie este encuentro. Este decreto es el decreto ejecutivo número 68 del gobierno de Lenín Moreno del 9 de junio de 2021. A mi gusto, me parece que es ni chicha ni limonada. Muchas generalidades. Romanticismos, como muchos decimos. Romanticismos. Muchos esencialismos. Es que la producción es hermosa. Sí, obviamente que es hermosa. Pero ¿cómo vamos Todos a hacer queremos producir para que el aparato productivo realmente florezca? Con clústeres, no sé, con sedes, zonas francas de desarrollo, no sé, con política industrial, con un modelo easy. Usted dirá, estimado Santiago, ¿cuál es su apreciación al respecto de este decreto ejecutivo número 68? Sí, bueno, efectivamente el decreto es un decreto mucho más enunciativo. O sea, si ustedes me preguntan en la práctica esto cómo va a generar desarrollo, creo que hay mucha tela que cortar todavía, pero creo que sí hay que destacar algo positivo. Y lo positivo del decreto 68 es que deroga el decreto 1332 firmado a última hora en el gobierno de Moreno. Ese decreto 1332, que fue, como les digo, a última hora, fue firmado el 13 de mayo, o sea, pocos días antes de irse, hace un cambio en la reglamentación de comercio exterior y en la reglamentación aduanera, que realmente creo que termina resumiendo todo el retroceso que ha habido en ese campo en el gobierno anterior. O sea, realmente el gobierno de Moreno, en términos de comercio exterior, de aduana sobre todo, que es el ente rector del comercio exterior, hubo un retroceso gigantesco, terrible. Y, digamos, y lo cristalizan con ese decreto 1332, que entre otras cosas hay unas barbaridades, como por ejemplo, hoy en plena pandemia, obligaban a que todos los depósitos temporales tengan sistemas de rayos X. Para que tengan una idea, un buen sistema de rayos X cuesta $2 millones. Hablando de 40 depósitos temporales, el sector privado hoy en plena pandemia hubiera tenido que obligatoriamente invertir 80 millones de dólares, lo cual obviamente dista mucho de la facilitación al comercio exterior. En ese decreto confundían temas de subvaloración, hacían una definición demasiado amplia. Es un decreto que va en contra de todas las prácticas de comercio internacional, de las buenas prácticas de comercio internacional, la cual una de ellas es que cualquier cambio al sistema de comercio internacional hay que hacer una socialización para que todos opinen, para, digamos, que la gente se prepare también a estos cambios, lo cual no hubo. Entonces, digamos, para mí la mayor bondad del decreto 68 es haber derogado el decreto 1332, lo cual evidentemente ha sido positivo y marca una distancia. Pero de lo Santiago, que ¿por qué razón este decreto 1332? A ver, si lo vemos con detenimiento y vemos todas estas irregularidades, esta liberalización, se beneficia más la importación que la exportación, ¿por qué razón? ¿Es una especie de autosabotaje? Digo, ha sido característico del gobierno de Moreno. ¿O a qué obedece? ¿A qué interés obedece ese decreto? Es un poco difícil entender cómo se puede hacer las cosas tan mal. Esa es la realidad. No sé, no me atrevería a especular las razones por las cuales hicieron ese decreto. Insisto, de última hora. O sea, además que es un decreto mal hecho, es irresponsable. O sea, digamos, cuando uno está terminando un gobierno,
está bien, uno tiene que dejar las cosas lo más avanzadas posibles, pero no toma decisiones de última hora que quienes van a tener que aplicarlas en un siguiente gobierno. Me parece una tremenda irresponsabilidad e indelicadeza, por decirlo menos, en este caso del gobierno de Moreno. Pero como les decía, ya hablando del decreto 68, que insisto que lo principal y lo más importante es haber derogado el decreto anterior, sí marca una distancia de lo que venía haciendo la administración aduanera del gobierno de Moreno. Porque, por ejemplo, en la administración aduanera del gobierno de Moreno, los funcionarios se enorgullecían de que no hablaban con usuarios. Es que nosotros no recibimos a usuarios. Entonces, eso evidentemente tiene una cantidad de problemas operativos y un retroceso en términos de facilitación de comercio, que en el decreto 68, como lo dijimos en un inicio, hay unas buenas intenciones, digamos, detrás, porque es un decreto enunciativo que habla de facilitación de comercio, habla de simplificación de trámites, que es cosa que digamos, que cuando nosotros, y le digo en primera persona, cuando yo estaba en las carteras de producción, siempre trabajamos en eso, ¿no? En ir facilitando el comercio, en simplificar trámites. De hecho, nosotros creamos la ventanilla única de comercio exterior, que hoy en ese decreto 68 se habla de reforzarla. Obviamente siempre hay que actualizarla, mejorarla. Santiago, perdón que recorte ahí, pero una cosa es simplificar los trámites y otra cosa es eliminar trámites, permisos, licencias, certificaciones, reglamentos técnicos y registros que reducen la competitividad nacional, que es tal cual como dice este decreto 68. Una cosa es simplificar y otra cosa es eliminar. De acuerdo, Carly. De hecho, justo a ese punto yo. Digamos, en términos enunciativos, todo suena bonito, como decía Andrés al inicio. Digamos, la producción es linda, por supuesto, la producción es linda. Hay que facilitar el comercio para vender más, para exportar más, por supuesto. Que hay que mejorar la importación para hacernos más competitivos, digamos, al sector productivo que tiene que importar materia prima y bienes de capital, pero por supuesto. Ahora, en el cuidado que hay que tener es que si bien es cierto, hay que liberar el comercio, digamos, o mejor dicho, hay que facilitarlo, cuidado con caer en liberaciones excesivas que vayan en desmedro de dos cosas. Primero, del consumidor. O sea, cuando hay reglamentaciones técnicas, lo que se busca es que el producto que ingresa al país sea de buena calidad, cumpla ciertos estándares para que el consumidor no se vea afectado. Y segundo, también a la producción nacional. Cuando una de las partes del decreto dice claramente, manda a revisar el arancel, y dice revisar el arancel en materias primas y bienes de capital, lo cual digamos, es positivo. No creo que haya tanto espacio ahí, pero digamos, siempre se puede revisar un poquito más. Pero ojo, que hay que tener en cuenta de que en muchas industrias, lo que es materia prima para unos, o es considerado materia prima para unos, son productos terminados producidos localmente. Les pongo un claro ejemplo. En el sector textil. En el sector textil, obviamente, en la confección, nosotros queremos que sean mucho más competitivos. Entonces dejemos que importen telas. Sí, está bien, puedes importar telas, pero recordemos que también hay producción de telas nacional. Entonces ahí hay, digamos, una disyuntiva no sencilla de resolver, en la cual tenemos que decidir, bueno, qué sector le vamos a apuntalar, y siempre hay que estar conscientes de que cuando se apuntala un sector hay que ver el desmedro de qué otro sector podríamos estar apuntalando, y hay que tomar ahí, digamos, una decisión. Evidentemente lo ideal es favorecer a aquellos sectores que tienen un multiplicador económico, un multiplicador de comercio mucho mayor y que emplee mucha más gente, ¿no? Ahora, sí. Continúe, por favor, sí, por favor. Me quedé ahí con las ganas de seguir con Santiago. Pique. Santiago, mira, recordemos que a finales del año 2017, al inicio del gobierno del señor Lenín Moreno, se crea este Consejo Consultivo Productivo y Tributario, especialmente tributario, donde después de varias reuniones se hace esta mesa sectorial y se generan algunas propuestas de las cuales se deriva la política económica desde el 2018 con el señor presidente Lenín Moreno. Esto genera una cadena nacional que hizo el señor Moreno en el 2017, hablando sobre estas eliminaciones y estas nuevas políticas económicas basada en este Consejo Consultivo. Veamos un extracto de esa cadena nacional, cosas importantes que dijo, y venimos a analizar con las similitudes que podrían tener con este decreto 68. Veamos. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo. Anticipo del impuesto a la renta.
Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300,000, que son más del 82% de las empresas existentes. Las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11,000 de utilidad. De esta manera beneficiaremos a más de 36,000 empresarios. Y una gran noticia, los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los 2 primeros años de creada su empresa. Para las empresas que facturan más de $300,000, realizaremos la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. Comenzaremos con el 50% durante el año 2018, siempre y cuando se cumpla con el compromiso de mantener o incrementar las plazas de empleo. Preocupados Decía porque el señor Lenín Moreno. el señor Moreno dijo muchas cosas que no iban a suceder en la teoría, pero pasaron en la práctica. Y leyendo un poco este decreto ejecutivo que pretende de alguna forma simplificar los trámites, establecer 30 días, dice, se establece 30 días para que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones, Pesca, el Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Aduana, la SENAE, el ARCSA, el INEN, presenten un plan de acción que faciliten las herramientas digitales, eliminen trámites, permisos y licencias, lo que ya comentó Carla. ¿A dónde nos va a llevar esto? Porque hay algunos comentarios que nos hacen nuestros amigos oyentes y dicen, quizás se va a liberalizar las importaciones. Y Santiago, ¿hay evidencia científica de que algún país haya liberalizado las importaciones y mediante esa vía se pueda desarrollar? ¿Cómo analizas tú este sentido y esta coincidencia que existe en algunos postulados que Lenín Moreno anunció algún momento en relación al gobierno actual? Sí, bueno, hay varios temas sobre la mesa, ¿no? Digamos, las ofertas que hizo Lenín Moreno en su momento, creo que tendríamos que rebuscar para ver cuál efectivamente se cumplió. Realmente un gobierno que lastimosamente hizo todo lo contrario a lo que en su primer momento dijo. Entonces, creo que esa comparación sería injusta para el gobierno actual, digamos. Yo creo que el gobierno actual, digamos, más allá de las ideologías, está recién iniciando y veamos cómo concreta lo que está poniendo en el papel, que yo creo que ahí está el principal reto. Como decíamos, mira, el decreto es bastante enunciativo. El diablo está en los detalles. Es cuando esa eliminación de trámites o esa simplificación, cómo va a ser trasladada a los ministerios. Porque entiendo que haya que eliminar ciertos trámites que son dobles, digamos. Por dar un ejemplo, hay ciertos productos importados que tienen que sacar, por un lado, un registro sanitario, pero por otro lado, un registro en el ARSA. En agrocalidad o en 2 instituciones que prácticamente le piden lo mismo. En eso, totalmente de acuerdo en que hay que eliminar esos trámites. Lo que no hay que eliminar es que si yo voy a importar un medicamento, voy a importar un alimento para mascotas o voy a importar algún insumo que no tenga ningún tipo de control, ningún tipo de revisión de que eso que estoy importando no le hace daño a la salud, no viene con todas las, digamos, con todas las normas de calidad que se exige al productor local, porque al productor local también se le exigen el cumplimiento de normas de calidad. Entonces tenemos que equiparar, ¿no? Así como le exigimos al local, tenemos que exigirle al importado. Entonces, insisto, ¿no? El decreto, si ustedes me preguntan, ¿el decreto hoy es un decreto que hace daño? No, en lo absoluto. Yo creo que, insisto, hace muy bien al derogar el decreto anterior. Creo que tiene buenas ideas, pero hay que ver y hay que, digamos, esperar un poco para ver cómo las instituciones ponen en práctica lo que dice el decreto, que insisto, que como ideas no están, digamos, no están fuera de lo que se requiere el sector productivo. Ahora, yo agregaría otra variable para profundizar, digamos, en el análisis, Santiago, y es que veo que se ha dado una especie de beneficios para importar algunos productos. Y hay muchas consultas de amigos oyentes, de productores nacionales que dicen, este 4x4, por ejemplo, facilita traer productos de categoría B, que es bastante amplio. Sí, dicen en primera instancia para uso personal, pero la familia son 10 personas, claro, cada uno hace un pedido, maleta. Son 4 kilos, $400. Dicen que se intenta combatir el contrabando, pero podríamos caer en esto de importar
productos que tranquilamente se pueden producir en territorio nacional. ¿No ves tal vez ahí también una afectación al sector nacional? ¿O cómo hacer que estas 50 empresas que son courier también trabajen para fomentar las exportaciones? Porque creo que ningún país vive simplemente de importación. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Por supuesto, es como que un hogar viva solo de consumir. El hogar, digamos, la familia tiene que trabajar, tiene que producir. En este caso, el Ecuador tiene que exportar. Y antes de responder esa pregunta, digamos, quedó sobre la mesa la otra pregunta anterior que me decía si en un país se ha desarrollado a punta de importaciones. Por supuesto que no. De hecho, los países que hoy más pregonan el libre comercio son aquellos justamente que fueron muy proteccionistas en su etapa de industrialización. Claro, una vez que ya te industrializas, ahora sí quieres que todo te liberen para que todo industrializado, pero en su momento todos esos países, el mismo Estados Unidos, fue muy proteccionista. Entonces, respondiendo específicamente a esa pregunta, no, yo no conozco ningún país que se haya logrado desarrollar a punta de importaciones. Más vale es el tejido empresarial, la producción local, las exportaciones son los que han logrado, y exportaciones de bienes o servicios, ¿no? Son las que han logrado el desarrollo en los países, y hacia allá es donde debemos apuntar. Ahora, con cosas específicas como el 4x4, yo comparto esa misma preocupación, que también la entiendo, digamos. ¿Cuál era el problema o cuál es uno de los problemas del 4x4? Es que, claro, si nosotros ingresamos a páginas como Amazon o esos, digamos, comercio online, hay precios muy económicos, muy baratos en comparación a los costos locales. Pero claro, eso también se da porque son otras escalas, se da porque no tienen los mismos costos de producción que en el Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador, nosotros pedimos a las empresas que afilian a sus trabajadores, que cumplan un sinnúmero de requisitos que quizás en otros países no son tan cuidadosos con esos temas. Entonces obviamente producen escala, producen mucho más barato, y eso hace que hayan en el mercado internacional productos mucho más baratos. Y claro, el consumidor tiende a buscar, digamos, esos productos más baratos. Ahora, esa importación evidentemente liberada, y como bien lo mencionas, digamos, cada miembro de la familia puede hacer una importación de 4x4, etcétera, 4 kilos, $400, no es un menor, obviamente va a mermar no solo la producción local, va a mermar también aquellos importadores formales que tienen que cumplir con el INE, que tienen que cumplir con el pago del impuesto a la renta, que tienen un local, que tienen que tienen sus costos, etcétera. También va a ser un problema para ellos, porque claro, en el momento en que yo prefiero ir y comprar y me trae, no me cuesta, solo me cuesta el envío, etcétera, ya no voy a ir a consumir localmente. Y eso es un problema porque es dinero además que se va. En el momento en que nosotros consumimos localmente, evidentemente mucho mejor producción nacional, pero si no importado, pero digamos cumpliendo con todas las normas, obviamente ese dinero circula dentro de la economía del Ecuador. Y eso es lo que tenemos que entender, que para reactivar el sector productivo tenemos que procurar que mayor cantidad de dinero circule dentro de la economía. Y para que circule mayor cantidad dentro de la economía, el consumo tiene que ser local. Y eso es lo que hace falta justamente para lograr esa reactivación económica que todos estamos esperando. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Creo que nos aclaraste bastante el panorama. Vamos, como tú dices, hay que darle tiempo también al nuevo gobierno y ver cómo va planificando sus estrategias económicas, bueno, y en todos los ámbitos. Así que estaremos también más adelante contigo para consultarte cómo va el nuevo gobierno. Gracias. Muchas gracias, en 30 días podríamos hacer una evaluación. En 30 días, vamos claro, a ver qué pasa con eso. A ver qué presentan entonces las entidades. Muchísimas gracias, Santiago León, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carla. Gracias, Andrés, y a todos quienes nos están viendo. Gracias. Saludos. Antes de irnos, nos vamos con nuestro pequeño segmentito de Deliberando para cerrar nuestro programa. Deliberando. A ver, algunos elementos de convicción, de preocupación. A mí me preocupa esto que dice, la palabrita, eliminen.
Sí, a mí me preocupa mucho. Sí, también. porque lo de la simplificación me parece bueno, especialmente para la producción nacional. Sí. Porque hay muchos productores nacionales, muchos pequeños emprendimientos, muchas microempresas que sí dicen que la tramitología es algo por lo que realmente los pobres han tenido que pasar un vía crucis, o muchas veces no hacen la tramitología o no crece su empresa por no hacer todos estos trámites. Eso me parece bueno, pero la eliminación como tal creo que es algo que deberíamos tener en cuenta. Sí, a ver, eso una cosa. Otro elemento es que establecen la elaboración de clusters productivos, clusters. que es la mezcla de sector público, privado y academia, ¿no? Pero esto ya se venía impulsando en el gobierno de Correa y para eso se crearon también esas universidades que transfieren conocimiento, que son think tanks, tanques de pensamiento justamente para innovar y Achay. Y estamos viendo los resultados, Sí, estamos viendo esos resultados, hoy se ven esos resultados. Pero además de agregar otra cosa, eso vamos a ver cómo se lo instrumentaliza, vamos a ver si se lo puede operativizar con las transferencias tecnológicas que pueden generar estas universidades, la SPOL, la ESPE, universidades que tienen esas carreras que pueden dar ese salto cualitativo y generar esa transferencia tecnológica. Vamos a ver en 30 días qué sucede con este decreto y con las resoluciones y los establecimientos, y las reglamentaciones que establece. Pero hay un tema que también a mí me preocupa y es este 4x4 que permite realizar 600,000 envíos anuales, más o menos. Lo que significó para el fisco 66 millones de dólares, 68 millones de dólares y 73 millones de dólares en el 2020. Dato perturbador. Esto quiere decir, porque Andrés, ya no es de color, vamos a dejar de percibir ya, este insumo, sí. este ingreso. Eso te iba a decir, o sea, es dinero que ya no ingresa. Ya no ingresaría. A las arcas del país, Ya no y eso ingresaría. quiere decir que esa platita es menos para para inversión pública. Claro, ya no ingresaría, y lo que planteó Santiago, que a mí me parece súper importante, interesante, es que esas personas que están formalizadas en la importación, que pagan tributos, que tienen licencias, permisos, van a ser afectadas con esta posible medida. Porque eso te digo, es para una persona y para consumo personal. Pero Claro. ¿qué pasa si tu familia son 10? Claro, y traen como todos. cuyes más o menos. Más o menos. Y traen todos. Sí. Y lo hacen para un negocio. Ujú. Frente a la situación Están económica y la evadiendo crisis, los etcétera. impuestos, claro. Están evadiendo los impuestos frente a una Favoreciéndose situación esto. compleja, pero al mismo tiempo lo hacen en detrimento del Estado y de ese perjuicio que puede existir, porque el Estado va a dejar de recibir esos 73 millones de dólares. Que digo, es en el caso de que sean 600,000 envíos. Ujú. ¿Qué pasa si son más? Claro, el monto aumenta. El monto aumenta y ese dinero se va a quedar en Amazon, se va a quedar en, no sé, Alibaba, alguna otra Wish. aplicación, Wish. En cualquier otra aplicación ese dinero va a seguir saliendo. Ujú. Algo similar pasó con los tratados bilaterales, voy a hacer un matiz, ¿no? Tratados bilaterales de inversión, cuando capitales que querían invertir en el sector financiero pusieron 7,000 millones de dólares, 7,400 millones de dólares, pero sacaron 12,500. Ujú. Termina siendo negocio para el Ecuador. Mm. Entonces a eso voy, ¿cómo van a hacer para equilibrar esa balanza y que no salga más de lo que tiene que entrar? Tomen en cuenta algo que ayer lo anunciamos en Bajo el Ocaso, que es perturbador. 7,000 millones de dólares ha dejado de percibir el Estado ecuatoriano por evasión tributaria. Y casualmente, ese es el déficit. Ahí es donde tiene Ese que es el ponerle déficit. Entonces, ojo de chícharo el nuevo gobierno. Entonces, Bueno. ahora sí, con todo lo que hemos dicho, por favor, vaya al Twitter, conteste nuestra pregunta. ¿Considera que el decreto 68 estimulará la producción o concentrará aún más la riqueza en pocas manos? La pregunta para ustedes de 7F del día de hoy en Twitter. Andresito, señores, nos escuchamos y nos vemos señoras mañana. y señoritos y señoritas, nos despedimos con todas, con todos y con todes, como dice Así la es. Carla. Gracias a Carlito A en los todos. controles, gracias a la morocha por acá, gracias al escurridizo por allá. Con ustedes, las conclusiones son solo suyas. Chao. Adiós, hasta mañana.